Hola amigos, que Dios les bendiga. En esta hora les vengo a traer un nuevo tema titulado triángulos. Veamos qué es un triángulo. La definición de triángulo. Un triángulo es un polígono formado por tres rectas que se cortan 2 a 2 en tres puntos que no están alineados, es decir, que estos puntos se encuentran en distancias diferentes. Veamos los tipos de triángulos. Los tipos de triángulos según sus lados. Según sus lados tenemos el triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es aquel cuyos tres lados tienen la misma longitud y sus tres ángulos internos miden 60 grados. ¿Qué es un triángulo isósceles? Veamos. Los triángulos isósceles son aquellos que tienen dos lados de la misma longitud y los ángulos que se oponen a estos lados son de la misma medida. También tenemos el triángulo escaleno. ¿Qué es el triángulo escaleno? El triángulo escaleno es aquel cuyos ángulos tienen diferentes medidas y cuyos lados también tienen diferentes medidas. Esto ha sido la clasificación según sus lados. Ahora veamos los tipos de triángulos según sus ángulos. Según sus ángulos, los triángulos se pueden clasificar en triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo interior recto, es decir, que mide 90 grados. Y los lados que conforman este ángulo recto, en este caso el lado AC y AB, se les denomina catetos. Y al lado opuesto al ángulo de 90 grados, es decir, al lado BC, se le denomina hipotenusa. Veamos, el triángulo obtusángulo. ¿Qué es un triángulo obtusángulo? Es aquel que tiene un ángulo mayor a 90 grados y los otros dos ángulos son agudos, es decir, menores de 90 grados. El triángulo acutángulo. ¿Cuándo un triángulo es acutángulo? Un triángulo es acutángulo cuando sus tres lados o ángulos, son menores de 90 grados. El triángulo equilátero, por ejemplo, es un caso muy particular de triángulo acutángulo. Muy bien, ahora sí, veamos las propiedades de los triángulos. Primera propiedad, la suma de los ángulos internos. Tenemos un triángulo ABC de ángulos X, Y y Z. Nos dice que la suma de los tres ángulos es igual a 180 grados. También tenemos el ángulo exterior. ¿Cuál será la medida de un ángulo exterior? Por ejemplo, en este triángulo ABC, cuyo ángulo exterior es Z y tiene dos ángulos interiores no adyacentes, X y Y. Bien, la fórmula nos dice que Z será igual a la suma de los ángulos no adyacentes, X más Y. Muy bien, ahora sí veamos la suma de los ángulos exteriores. Tenemos un triángulo ABC de ángulos exteriores Z, X e Y, donde la suma de estos tres ángulos exteriores tienen que ser iguales a 360 grados. Un ángulo exterior se forma por la perpendicular al ángulo interior. La existencia del triángulo. Tenemos un triángulo ABC de lados A, B y C. Si en el triángulo ABC sus lados A, B y C son mayores respectivamente, entonces tendremos que el lado A será mayor a la diferencia de los lados B y C, pero será menor a la suma de los mismos. El lado B, de la misma forma, será menor a la suma de estos, pero mayor a la diferencia de A menos C. Y igual el lado C será menor que la suma de A más B, pero será mayor que la diferencia de estos dos. Veamos ahora sí un ejercicio. Ejercicio número 1. Del gráfico mostrado haya el valor de x más y. Muy bien, si nosotros podemos apreciar aquí, tenemos una cierta cantidad de triángulos. En total tenemos 4, pero nos centraremos hoy en 2. Tenemos el triángulo ABD, será nuestro primer triángulo.
Si ustedes observan, el triángulo ABD, el vértice D, el lado D, ha sido prolongado y vemos que se forma un ángulo de 75 grados. Para ello utilizaremos la fórmula del ángulo exterior. ¿Se acuerdan que la vimos? Donde Z es el ángulo exterior, que es igual a X más Y. En este caso, el valor de Z vendría a ser el valor del ángulo exterior del triángulo ABD. En este caso sería 75. Por lo cual podemos decir que X más 35 es igual a 75, donde el valor de X será 40. Si ustedes se fijan, en el triángulo BEC también pasa lo mismo. El lado C ha sido prolongado formándose un ángulo exterior de 80 grados, para lo cual utilizaremos la misma fórmula, donde Y más 43 será igual a 80 grados y el valor de Y será 37 grados. Por lo tanto, la suma de estos dos ángulos X más Y será igual a 77 grados. Muy bien, espero que te haya gustado el video del día de hoy. Espero muy pronto volvernos a encontrar. Que Dios te bendiga.